Bueno, estamos en el mensaje número 4 y este mensaje yo le titulé ¿Nos vemos en la corte o en el antro? ¿Por qué nos vemos en la corte? Nos vemos en la corte es una frase muy común que se utiliza sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? No sé si usted ha visto series de películas o ha visto documentales o películas de esta nación, ¿verdad? Y normalmente en varias escenas cuando hay un pleito entre particulares, ¿verdad? Normalmente dicen, nos vemos en la corte. ¿Qué significa esto? Te voy a demandar y te va a llamar el juez y vamos a enfrentar un juicio. ¿Por qué? Por diferentes situaciones, ¿no? Por muchas cosas, situaciones de tipo legal, situaciones de tipo familiar, ¿verdad? Situaciones de tipo social, de todo tipo, situaciones de tipo político, en fin, todas las cosas se arreglan en las cortes. Y eso no es malo porque para eso Dios estableció las leyes, ¿verdad? Para que se cumplieran y se hiciesen cumplir, ¿verdad? Lo malo está cuando esto se traslada hacia la iglesia. Cuando esto se infiltra en la iglesia, ¿verdad? Deje comentarle a breve de introducción, de manera breve, que entre las castas privilegiadas de la sociedad del siglo I, ahí en Corinto, era totalmente aceptable iniciar causas civiles ante un magistrado y un jurado por temas triviales, con el fin de establecer la propia superioridad social y política sobre los demás. Es decir, era muy común que las cuestiones civiles, que los pleitos entre las familias, que las diferencias entre los miembros de una familia se disolvieran o se resolvieran en las cortes, ¿verdad? Nosotros sabemos, por ejemplo, hoy aquí en México, ¿verdad?, que hay tribunales civiles que resuelven los problemas de lo familiar, de situaciones, demandas civiles, pero también hay tribunales penales que ya hablan de un delito, tal vez de un robo, de un asesinato, de cosas más fuertes. Cuando esto se torna de esa manera, se va a ese tipo de juicios, ¿sí? Sin embargo, las cuestiones civiles se resuelven, ¿verdad?, en los juzgados civiles, ¿no? Que la manutención, que la pensión, que los divorcios, todas esas cosas de índole familiar se resuelven ¿en dónde? En las cortes civiles, ¿verdad? En Corinto así era. Llevaban a las cortes todos los problemas que se les presentaban, ¿verdad? Y esto lo hacían, ¿verdad? Se presentaban ante un juez, ante un jurado, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que este juez dictara sentencia, aplicara multas y demás, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Tanto cuestiones civiles como cuestiones, legales, ¿verdad? O judiciales se les llama también, ¿verdad? Ok, bueno, pero algo bien interesante, como hoy en nuestro sistema judicial, era muy frecuente en Corinto que los jueces y los jurados recibieran soborno de parte de los que entablaban el juicio. Y el que tenía más dinero es el que ganaba el juicio, ¿no? En otras palabras, como decimos aquí en México, el que tiene más saliva es el que traga más pinole. Y eso sucedía mucho en Corinto y sucede hoy mucho en nuestros días, ¿verdad? La justicia, se dice, y es algo bien cierto, es nada más para los ricos, ¿verdad? Los pobres, hermano, normalmente no reciben justicia, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona roba vamos a decirlo así, una gallina, ¿verdad? Y lo meten a la cárcel y no tiene para pagar la multa, ahí se queda. Mientras que otra persona roba millones y millones de pesos, paga una fianza y sale como si nada. ¿Por qué? Porque la justicia está muy corrompida, ¿verdad? Los sistemas judiciales y hacen reformas y hacen leyes para aplicar las leyes anteriores y realmente no se necesita eso. Lo que se necesita es que se apliquen las leyes que ya existen. Se necesita que se acabe la impunidad, se necesita que se acabe el influyentismo. Bueno, pues esto sucedía muy comúnmente en Corinto, ¿verdad? En la sociedad de Corinto. En los tribunales judíos y grecorromanos podía utilizarse la mediación en lugar del litigio. También los llamaban para que se pusieran de acuerdo en cómo conciliar, ¿verdad? Mediaban entre las dos partes demandantes y entonces trataban de llegar a un acuerdo. Pero esa era una opción que algunos preferían y algunos no. Algunos se iban a juicio y no usaban la mediación. También hoy en día, ¿verdad? Los jueces muchas veces tratan de que las personas o las partes se pongan de acuerdo, pero pues a veces no se llega a un acuerdo y se sigue con el juicio, ¿no?
Bien, entonces los litigios civiles eran considerados por la élite como una simple extensión de las facciones y las discordias comunes entre la vida social y política de Corinto. Ahí es donde se resolvían muchas cosas. Y por otro lado, el apóstol Pablo, pues estaba hablando también en este capítulo 6 del libertinaje que se estaba dando en la ciudad de Corinto y que se había infiltrado en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Bien, por esto yo dividí mi mensaje en 3 grandes segmentos. El primer segmento se llama Nos vemos en la corte. Yo quiero llevarte a 1 Corintios capítulo 6 del verso 1 al verso 8 para que veamos esta primera parte del mensaje. La palabra de Dios dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El apóstol Pablo siempre hacía uso muchas veces, ¿verdad?, de interrogantes, de preguntas, a fin de confrontar a la iglesia, ¿verdad? Aquí estamos viendo que hacía muchas preguntas. ¿Por qué? Porque resulta que los hermanos, cuando tenían una diferencia, iban a los tribunales, iban a las autoridades civiles y despreciaban la autoridad de la iglesia. Y en este primer punto de nos vemos en la corte, ¿verdad? Así le titulé. Era porque precisamente había esa tendencia en la iglesia de resolver sus cosas afuera, delante de los incrédulos. Y mire, yo de aquí desarrollé un primer punto de esta primera sección. No somos iguales de injustos que el mundo. Por eso es que Pablo estaba diciéndoles en el versículo 1, mire, sígame con mucho cuidado, dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? El sistema humano, hermano, judicial, político, social, es un sistema injusto, porque está basado, ¿verdad?, en los principios del hombre, en la mentalidad del hombre. Y el hombre, hermano, pues tiene una naturaleza caída. El hombre, hermano, tiene una situación, hermano, de corrupción ya establecida. Sí, aquí Pablo nos está diciendo, como es característico de él, ¿verdad? Oigan, alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, va para que lo arreglen los injustos, en lugar de que los santos, los que son iluminados por el Espíritu Santo de Dios, puedan resolver este problema, entendiendo que el sistema judicial en el mundo era total y absolutamente corrupto, injusto. Ahí llegabas con un dinero por delante y arreglabas tu problema a como diera lugar. Entonces, hermano, esto es algo muy importante, ¿verdad? La iglesia en Corinto iba con los jueces, con los jurados, que eran para nada imparciales, eran parciales y además eran altamente sobornables. ¿Sí? Tenían un sistema de justicia muy corrupto como el que hoy tú y yo tenemos. Hoy se dice, cuando se habla de abogados, ¿verdad?, entre el ámbito cristiano, ¿verdad? El otro día yo le presentaba a un pastor que yo tenía, que es abogado, se lo presentaba a otro siervo de Dios, ¿no? Y él me pregunta: oye, ¿y tu pastor qué profesión tiene? Le digo: es abogado, pero ya lo perdonó el Señor. Y se ríe. Y es que, ¿por qué? Porque, bueno, se habla mucho de los abogados que son como los plátanos, ¿verdad? Que no hay uno solo
derecho. Se tiene una cultura y un pensamiento claro de los abogados que no conocen a Cristo. Los que conocen a Cristo tienen que ser derechos, ¿verdad? Pero tenemos, hermano, un sistema judicial, ¿verdad? Donde hay magistrados, abogados, jueces, ministerios públicos que mienten, que manipulan, que corrompen, que sobornan. Hermano, realmente algo tremendamente difícil, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo les dice a los corintios, ¿cómo es posible que arreglen sus diferencias con los injustos, con los que no conocen de la justicia de Dios, con los que conocen solo de la corrupción humana, y no delante de los santos? No delante de aquellos que tienen, ¿verdad?, el Espíritu de Dios. Acuérdense, por ejemplo, de Salomón. Salomón, cuando empezó a gobernar al pueblo de Israel, él pidió ¿qué? Sabiduría. Y cuando llegaban los casos difíciles a él, con esa sabiduría que Dios le dio, los resolvía de una manera justa, de una manera precisa. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa sabiduría. La sabiduría celestial, la sabiduría que viene de lo alto. Y entonces de aquí pasó a un segundo punto. Seremos jueces de lo terrenal y de lo eterno. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos esa capacidad de juzgar de manera honesta, de manera recta, muchas veces guiados por el Espíritu Santo en situaciones muy específicas. Vamos al capítulo 6 nuevamente, pero ahora vamos a leer del verso 2 al 6. Mire cómo le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Cómo es posible que vayan con los incrédulos, con los injustos, con los corruptos? ¿O no sabéis, dice el versículo 2, que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Para Pablo estas eran cosas muy pequeñas, muy insignificantes. ¿O no sabéis, versículo 3, que hemos de juzgar a los ángeles? ¡Guau! ¿Cuánto y más las cosas de esta vida? Vamos a juzgar cosas eternas, entes celestiales. ¿Cuánto y más a un simple humano? Verso 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Qué tremenda reprensión les está dando Pablo y qué tremenda ubicación. Nosotros a veces menospreciamos la iglesia, menospreciamos el pueblo de Dios, menospreciamos el consejo de Dios. Hermano, como iglesia vamos a juzgar aún a los mismos ángeles, que son entes celestiales, mucho más superiores desde el punto de vista, llamémosle así, intelectual y de jerarquía, ¿verdad?, que muchas personas que viven sin Cristo. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Hay jueces, hay abogados en la iglesia, pero son de poca estima. El apóstol Pablo dice, vas delante de una autoridad civil que es corrupta a resolver ahí tus problemas. Con personas que a lo mejor tienen una posición social muy alta. El magistrado. El juez. El erudito. No estoy diciendo que todos, pero es evidente, hermano, que la mayoría de las personas que se dedican en este mundo a impartir justicia son corruptas. Muy corruptas. Hemos visto muchos casos documentados, perfectamente documentados, de jueces que se vuelven multimillonarios de la noche a la mañana, que protegen a los delincuentes, que los dejan salir por una buena cantidad de dinero. Aunque son consideradas como unas personas ilustrísimas con una posición secular, el juez, el magistrado. En la iglesia, hermano, Dios no hace acepción de personas. En la iglesia todos somos iguales. Y cuando yo estaba estudiando esta parte, hermano, me recordé de una anécdota que comenta el pastor Rick Warren en Estados Unidos. Una iglesia muy próspera, una iglesia muy bendecida en los Estados Unidos, del hombre que escribió Una vida con propósito, una iglesia con propósito, tremendos bestsellers y enseñanzas que él da a través de sus libros. Él dice que en la iglesia tenía a uno de los líderes corporativos, uno de los empresarios que tenía grandes empresas corporativas en Estados Unidos, y que un día
parte de su consejo de administración fueron a buscarlo porque había una situación muy complicada dentro de la empresa y se tenía que tomar una decisión y él la tenía que avalar. Dice que lo fueron a buscar, ¿verdad? Y llegaron y preguntaron por este señor, ¿no? Y el pastor les dijo, ¿quién? Y ya le dieron el nombre del empresario, ¿verdad? De este hombre de negocios tremendamente privilegiado, ¿verdad? Y le dice, sí, el hermano. ¿Cómo no? Dice, mire, se van aquí derechito al fondo, a la derecha, están los baños. Le tocó hacer el aseo de los baños y ahí está el hermano. Dicen que estos hombres que iban abrieron tremendos ojos. ¿Cómo? El director, el magnate, el empresario está lavando los baños. ¿Por qué? Rick Warren dijo, porque aquí todos somos iguales. En la iglesia, hermano, no hay acepción de personas. Y en la iglesia sí le puedo asegurar que hay personas muy sabias que pueden cumplir la función de mediadores. Personas que guiadas por el Espíritu Santo, llenas de la palabra de Dios, pueden aconsejar y pueden resolver un conflicto de forma equitativa. ¿Sí? Otra cosa muy importante que resalta Pablo, dice además, van y evidencian los problemas que hay en la iglesia ante los incrédulos. Aquí se aplica mucho el dicho, hermano, de que la ropa sucia se lava en casa. Aparte de todo esto, iban a poner en mal el nombre de Cristo, ¿verdad? Hermano, esto es como decía el mismo apóstol Pablo, esto es para traer a Cristo abajo. Esto lo podemos resolver sin mayor problema en la iglesia, ¿verdad? Con el pastor, con el diácono, con el anciano, con las personas que tienen madurez espiritual, que conocen las Sagradas Escrituras, que tienen mucho tiempo, ¿verdad?, de conocer y de caminar con Cristo y que han desarrollado ese carácter y que han desarrollado esa sabiduría total y absolutamente imparcial. Punto número 3, hermano, de este primer segmento. Nos vemos en la corte. Así decidían los corintios. Punto número 3. Si no hubiese algún acuerdo, si no pudiéramos movernos en un momento determinado, y eso a mí me ha pasado en varias ocasiones en conflictos entre hermanos, el apóstol Pablo recurre, a un método infalible. Y por eso yo le llamé este tercer punto. Si no hay acuerdo, se tiene un método infalible que nunca falla en la iglesia de Cristo, siempre y cuando los litigantes, los contrarios, sean verdaderamente cristianos, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 6, y dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo, que me parece que es, aquí se me borró, el versículo 7, y dice, así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ahí ya había un problema. Pero después dice el apóstol Pablo haciendo dos grandes preguntas. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Cuál era ese método infalible? Ese método infalible en el cual la persona argumentaba su derecho y no se movía de su posición, y en un momento determinado el apóstol Pablo terminaba diciéndoles, ¿verdad?, a los que estaban en conflicto, ok, ¿qué te parece si por esta ocasión sufres el agravio? ¿Qué te parece si por esta ocasión sufres el ser defraudado? ¿Qué te parece si perdonas? Ese es el método infalible. Si hay algo que debe de caracterizar a la iglesia de Cristo, es el perdón. Cuando los conflictos no se podían resolver por ninguna manera, el apóstol Pablo decía, ok, pues perdónense, perdónalo. No es que él me ofendió, perdónalo, pídele perdón. No es que él fue el que tiene la culpa, pues tú también pídele perdón. Ese era el método infalible, sufrir el agravio. Sufrir, hermano. Nosotros como iglesia de Cristo, hermano, tenemos el mayor y el más grande de los ejemplos. Nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz sin cometer pecado alguno. Él pagó por nosotros. Él sufrió por nosotros. Nosotros no habremos de sufrir una pequeña ofensa, un pequeño defraude, una situación que nos incomodó, que nos lastimó. Él pagó precio de sangre. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Y no tuvo a bien, ¿verdad?, hacerse a un lado, sino que él fue por amor a nosotros a la cruz del Calvario. Así que, hermano,
en una sociedad, hermano, donde prevalecen las convenciones injustas, los cristianos tenemos la capacidad, hermano, para perdonar aun cuando se nos haya defraudado, aun cuando se nos haya hecho algo injusto. Ahora, esto no implica, hermano, ¿verdad? Tampoco el vigilar y el cuidar que aquel otro que lo ofendió, lo lastimó, no lo vuelva a hacer. Y ya vimos en el segmento pasado que se puede expulsar a las personas que no son cristianas. Ahora, esto es entre cristianos. Pero si hay una persona que no es cristiana y cometió, por ejemplo, un delito, pues ahí sí, hermano, nos hacemos a un lado y órale, ve a pagar tu delito y ve a los tribunales judiciales. Aquí estamos hablando de cuestiones civiles, de cuestiones de diferencias entre los hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, son cuestiones menores. No con esto yo le estoy diciendo, por ejemplo, acerca de un delito, un robo, un asesinato, no, ya son otras cosas que se tienen que acatar delante de la justicia. Aquí estamos hablando de sufrir el agravio, de sufrir el ser defraudados, ¿verdad? Pero en un determinado, vamos a decirlo, en un determinado límite. Amén. A su nombre sea la gloria. Bueno, entonces, hermano, pues aquí el apóstol Pablo les dice, es mejor sufrir el agravio antes que ir al tribunal. ¿Sí? No solo se lavan los trapos sucios en casa, ¿verdad? Sino que también, ¿verdad? Se resuelve y se concilia, se ora por las personas, se les pide que se perdonen. Y hemos visto, hermano, cantidad de veces cuando el Espíritu Santo está ahí en medio de nosotros, ¿verdad? Los dos que están en conflicto se piden perdón, se abrazan, ¿verdad? Se perdonan, ¿verdad? Y seguimos adelante confiando en Dios y sirviendo a Dios. Cuidando no volver a caer en esos mismos errores, cuidando no volver a cometer la misma situación. Amén. Entonces tenemos nosotros ese recurso infalible que se llama perdón. Sufre el agravio, sufre el ser defraudado. Amén. Bien, vámonos a la segunda parte de mi mensaje que yo le titulé Nos vemos en el antro. ¿Sí? Entonces los corintios iban y resolvían sus problemas en la corte. Pero además de eso, también iban y se mezclaban en el mundo. Y el mundo penetró mucho a la iglesia de Corinto. Aquí lo vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo refiere. Primera de Corintios 6, verso 9. El apóstol Pablo empieza a decir, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Acuérdense que hablábamos de los sistemas judiciales corruptos, injustos. No heredarán el reino de Dios. Pero después se sigue Pablo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, decía el apóstol Pablo, ya no tenemos por qué participar de una vida de libertinaje, de una vida de pecado, de una vida, ¿verdad?, de desenfreno. Por eso es que yo le puse aquí al segundo punto, nos vemos en el antro, nos vemos en la carne, nos vemos en dándole vuelo a la hilacha, nos vemos en ese lugar, en esos lugares de pecado donde se practica y donde se vive el pecado. Por eso yo le llamé en este segmento a mi primer punto, viva la vida loca, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo les está diciendo, tomando el tema anterior acerca de los pleitos judiciales, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, es gente que no ha nacido de nuevo, es gente que no imparte justicia. Todos esos jueces, todos esos magistrados, hermano, que se han hecho de mucho dinero, de mucha fama, de mucho prestigio, ¿verdad?, de manera corrupta, hermano, obviamente no son hijos de Dios y obviamente están condenados a una perdición y a una eternidad sin Cristo. Amén. Pero también después empieza a dar una lista de todos esos pecados, de todas esas prácticas que eran muy comunes en la ciudad de Corinto, pero que se habían infiltrado en la iglesia. Si no se hubiesen infiltrado en la iglesia, Pablo ni siquiera hubiera mencionado
estos temas, ni siquiera les hubiera hecho estas preguntas a los corintios. ¿No sabéis que los injustos, no sabéis que los fornicarios, no sabéis que los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, ni los maldicientes, los estafadores, no heredarán el reino de Dios? El apóstol Pablo le está diciendo, cuidado. Si tú estás cayendo en estas prácticas, ¿verdad? Dentro de la iglesia y te dices ser cristiano, ¿verdad? Probablemente en el pasado fuiste preso de alguna de estas prácticas, pero dice, eso era antes, dice Pablo, eso eran antes ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados, y hemos hablado hasta el cansancio de la justificación por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Ya no podemos nosotros por qué ser presos de estos pecados, ¿sí? Ya no. Y algo bien importante que aquí les está diciendo el apóstol Pablo, cuidado con el autoengaño. Hoy hay muchos cristianos que se autoengañan y piensan, porque algunos grupos pseudocristianos dicen que está permitido el homosexualismo, que está permitido el lesbianismo, que son cosas ya modernas, que algunas iglesias inclusive lo han aceptado en su liderazgo y demás. El apóstol Pablo dice, no erréis, significa no te autoengañes. El pecado es pecado, y el que vive en el pecado no ha sido justificado, no ha sido lavado, no tiene una nueva vida y tampoco tendrá parte en el reino de los cielos. Tampoco tendrá parte en la salvación. No erréis, no te autoengañes. Yo sé que hay muchas corrientes teológicas modernas, ¿verdad? Permisibles, que hablan cada aberración, ¿verdad? Que si Jesús fue homosexual, que porque amaba mucho a Juan el amado, que si David y Jonatán eran homosexuales, que porque tenían esa amistad. Hermano, no erréis. No justifiquemos el libertinaje. Aquí la palabra de Dios, en este pasaje del Nuevo Testamento, en muchos otros pasajes que más vamos a analizar más adelante, y en el Antiguo Testamento no hay ninguna contradicción, está bien claro. Aquí nos está hablando de una lista del libertinaje. Y que los que cometen estas inmoralidades, ¿verdad? Desde tipo sexual y hasta otro tipo de inmoralidades, ¿verdad? No heredarán el reino de Dios. Aquí cuando habla la Biblia de inmoralidades sexuales, habla de la palabra pornoi en el griego, que incluye fornicarios, es decir, cristianos que cohabitan sin estar casados. Cuidado, joven, cuidado, señorita, tú podrás venir y decirme, ay, pastor, pues es lo de hoy. Lo de hoy es que el joven y la señorita, sin haberse casado, tengan relaciones sexuales y anden diciendo, mi novio, mi novia, y ya viven juntos y ya tienen una vida sexual activa. Eso se llama fornicación y no heredarán el reino. Aquí está hablando los adoradores de ídolos, la idolatría tampoco. ¿Qué tanto es tantito tener un ídolo, ya sea un santo o ya sea una persona? Hoy hay muchos que idolatran a los artistas, que idolatran a los filósofos, que idolatran hasta a los políticos. Ahorita todo el mundo, muchos se andan peleando por los políticos, por cierto, corruptos también. No te engañes, dice el apóstol Pablo. Los adúlteros tampoco. Aún, ¿verdad? Cuando esto ya, ahorita vamos a ver un poquito más adelante, aún cuando las leyes vengan y ya estén cambiando, ¿verdad? Los adúlteros, antes el adulterio, hermano, era penado civilmente y había un castigo. Ahora ya no. Ya las leyes se han convertido en un total y absoluto libertinaje. La homosexualidad, el lesbianismo, como lo quieras llamar, en el ámbito masculino y en el ámbito femenino, también es un pecado de libertinaje y tampoco heredarán el reino de los cielos. Yo quisiera, ¿verdad?, hacerme a veces como de la vista gorda y no tocar estos temas, porque a lo mejor me censuran esta predicación en el Facebook y me la bajan, pero no me importa. Tenemos que hablar y tenemos que confrontar las cosas como son. Los ladrones tampoco heredarán el reino de los cielos. Como te llames, ladrón, ahorita vamos a ver los defraudadores, las personas deshonestas. Los ávaros,
Los codiciosos, que no están satisfechos con lo que Dios les da y que solo viven para sí, para acumular y jamás bendicen a otras personas, jamás aportan, ¿verdad? En la iglesia jamás aportan y son de bendición para otros, todo para ellos. Yo les digo, no se disparan ni en defensa propia. No es cierto, hermano. Pero también está hablando de la avaricia como un pecado que no será tolerado. Los borrachos. Ay, pastor, ¿qué de malo tiene? La Biblia dice que Pablo le decía a Timoteo que se tomara una copa de vino, sí, porque estaba enfermo. Y he hablado mucho acerca de ese tema. Hoy, hermano, en nuestros tiempos, hoy en nuestros días, hermano, el alcoholismo ya es visto dentro de los círculos cristianos como algo normal. Yo he escuchado que hay bares cristianos. Válgase. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Las personas que eran deshonestas en los negocios, los defraudadores. Conozco a muchas personas que viven de defraudar a los demás, que viven de engañar. Ya lo he referido, también. No tienen a Cristo. Están defraudando, piensan que esos pecados les llaman pecados refinados. No, pues yo no soy asesino. No, pues yo no soy violador. No, pues yo no soy drogadicto y no sé qué tantos ponen, ¿verdad? Pero ¿qué tal defraudas en tus negocios? ¿Qué tal haces tranzas? ¿Qué tal engañas? Todos estos, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Es una lista de libertinaje, que más adelante la vamos a ampliar cuando hablemos sobre las obras de la carne. Y número 3, hermano, dentro de este punto nos vemos en el antro, porque ahí se reunían los cristianos de Corinto algunos. No estoy hablando que toda la iglesia, pero la iglesia ya había sido infiltrada. Por eso el apóstol Pablo los confrontaba de manera directa. Era normal, hermano, que en la ciudad toda esta lista de inmoralidades, pero no debía hacerlo en los cristianos. No erréis, dice Pablo. No te autoengañes, no te equivoques. Aunque la sociedad hoy actual, ¿verdad?, cambie las leyes, Dios no cambia su ley. Dios no va a decir, pues ya es aceptado en todos los países la unión entre personas del mismo sexo. Pues vamos a borrarle aquí en la Biblia y le ponemos, no hay problema. Yo los amo porque yo soy amor. Todo esto que es normal, hermano, para los cristianos, dice Pablo, no te equivoques, no te autoengañes. Ninguno de estos pecados en manera alguna fortalece tu relación con Dios, con los demás. Ninguno. Ninguno. Que es aceptado por la sociedad, que las leyes lo permiten, que los grupos no nada más lo permiten, sino que lo difunden. Eso no significa que Dios esté de acuerdo con estas cosas. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice algo bien interesante al final de este pasaje que acabamos de leer. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Se nos acusa mucho, hermano, de que en la iglesia cristiana es homofóbica. No. Ni somos homofóbicos, ni somos, tampoco les tenemos odio a las personas que toman, ni a las personas que defraudan, ni a las personas. Para mí y para la palabra de Dios, todos los pecados son pecados y son iguales. Todos. Y no odiamos a las personas. Les predicamos el evangelio para que sus vidas sean transformadas. Eso sí. ¿Sí? Y aquí, como dice el apóstol Pablo, eso eran antes ustedes, y no por eso no se les predicó el evangelio. Y no por eso no se les compartió las buenas de salvación. ¿Sí? Eso eras antes, pero ya no. Cuando una persona se deja tocar por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, Dios transforma sus vidas de una manera impresionante. Traigan el pecado que traigan. Todo es pecado delante de Dios. Si para Dios no hay una lista de pecados finos o refinados y una lista de pecados burdos,
o pecados les llaman, no me acuerdo cómo les llaman. Hay varias listas que la humanidad ha creado, los pecados capitales y no sé qué tantas clasificaciones han hecho de pecados. La Biblia no hace acepción de pecados. Como no hace acepción de personas, no hace acepción de pecados. Todos los pecados, tanto se va a ir una persona porque sea mentirosa, porque sea defraudadora, como se va a ir otra persona que sea homicida o que sea totalmente dañina. No hay un nivel. Como tampoco la sangre de Cristo tiene un nivel para perdonar unos pecados, sí, y otros no. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar cualquier pecado. Número 3, hermano, dentro de mi mensaje. En otras palabras, Pablo les dice a los corintios, no nos vemos ni en la corte ni en el antro. No los quiero ver ahí. Ahí no nos vemos, ahí no nos citamos, ahí no. Y vamos a 1 Corintios 6:12 en adelante. Y ahí mi Biblia dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, dice Pablo. Ni participes de los pleitos, ni participes de las inmoralidades. Más bien glorifica a Dios. Verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, termina Pablo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y quiero desglosar esta última tercera parte en varios puntos. El primero, hermano, la ley en Corinto y la ley en nuestro mundo hace lícito el pecado. La ley contra el aborto hace lícito el asesinato. Pero no me conviene ni debo dejarme dominar por él, es lo que está diciendo aquí Pablo. Ahí en Corintios 6:12, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas. Lícitas significa son apropiadas para la ley. La ley lo permite, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y Pablo estaba hablando en el contexto de ley, de legalidad en los Corintios. Dentro de la ciudad de Corinto era lícito la homosexualidad, era lícito el defraudar, era lícito muchas cosas. Pero dice Pablo, sí será lícito para la ley y para la humanidad, pero yo no me convienen ni las voy a practicar. Ni tampoco me dejaré dominar por ella. En otras palabras, Pablo estaba recitando esos refranes populares que se solían utilizar los libertinos, ¿sí? Contrastándolos con dichos similares concisos. La élite argumentaba que su éxito les permitía hacer lo que desearan, porque todo era lícito. Hoy también la sociedad te dice, si te hace feliz, si te gusta, si te divierte, hazlo. No tienes ninguna restricción. Pero Pablo tenía una ética totalmente diferente. Él estaba regido por principios y leyes espirituales. Y él decía, no me conviene. ¿Está lícito? La ley lo argumenta, la ley lo ampara. Y a mí lo que me molesta de las nuevas leyes y de los nuevos grupos no es tanto que la ley les permita, sino que ellos mismos influyan para que la ley obligue a los demás a tomar su misma posición y hacer lo que ellos hacen. Eso es lo que no me gusta, porque eso no es un marco de respeto, ese es un marco de imposición.
Y ellos argumentaban, todo me está permitido, no hay límites en esta ciudad. Pero Pablo dice, ok, todo te está permitido, pero no todo te conviene. Todo te está permitido, pero no te dejes dominar. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Están legalizando el uso de las drogas. Pues sí, para que la persona se drogue, para que no haya violencia, para que la droga se venda libremente y cada quien responda por sí mismo, ¿no? En los años 30, en Estados Unidos, cuando estaba la prohibición del alcohol, ¿verdad? Estuvieron batallando mucho hasta que liberaron esa prohibición. Y los niveles de alcoholismo subieron. En los países donde se aprueban, ¿verdad?, el uso de las drogas, pues obviamente el nivel de adictos se incrementa considerablemente. ¿Usted cree que el hombre se regula? No. Por eso dice Pablo, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Pablo te dice, en la ley humana todo te está permitido, pero en la ley divina no te conviene. Ni te debes de dejar de dominar por el pecado, porque el pecado, hermano, es uno de los amos más severos. Cuando toma a una persona y la aprisiona, es tan difícil que esa persona se libere. Cuando el pecado domina la vida de una persona, esa persona es muy difícil que se libere. Solamente la sangre de Cristo y el poder de Dios los puede liberar. ¿Amén? El segundo punto que quiero tratar de esta última sección, ni nos vemos en la corte ni nos vemos en el antro, es no somos dueños de nuestro cuerpo. Dice el apóstol Pablo ahí en el 1 Corintios 6:13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Fíjese cómo lo está poniendo Pablo. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y acuérdense que en otros mensajes yo le había hablado que la fornicación tiene una parte, en la parte física, en la parte sexual, pero también implica, la Biblia habla mucho acerca de la fornicación espiritual, de cómo el pueblo de Israel fornicaba con otros dioses y abandonaba a Dios. Por eso es que Dios canceló ese pacto que tenía con los israelitas hasta el día de hoy. ¿Sí? Ahora, en este caso, los corintios argumentaban que la comida estaba hecha para comértela y que el estómago estaba hecho para la comida, es decir, que comieras hasta donde quisieras, ¿verdad? Nosotros sabemos hoy en día, por medio de los nutriólogos, por medio de los avances científicos, que si tú y yo comemos lo que queremos, por eso tenemos las enfermedades que tenemos. Si nosotros seguimos la filosofía en este caso de los corintios, pues come todo lo que quieras. No hay problema. Al fin la comida es para el cuerpo y el cuerpo para la comida. ¿Y en qué terminamos? Pues con enfermedades. ¿Sí? ¿En qué terminamos con esas situaciones? El apóstol Pablo lo está hablando en ese sentido y también lo está hablando en el sentido, ¿verdad?, de la fornicación, de la inmoralidad. La inmoralidad y la glotonería iban de la mano en la ciudad de Corinto. Las fiestas paganas se caracterizaban por eso. No sé si usted ha visto los documentales de esas culturas. Estaban las mesas llenas de alimento y todos comiendo. Y algunos otros después de comer están en situaciones, ¿verdad?, de inmoralidad sexual, ¿verdad? Situaciones muy, muy complicadas. A eso a lo que llevaba el desenfreno, es a lo que llevaba el libertinaje. ¿Sí? Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que el cuerpo no debe de involucrarse en ese tipo de actividades sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque somos creyentes en Cristo. El Señor creó las relaciones sexuales para que como una bendición dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. No somos dueños de nuestro cuerpo. Y cuando nosotros cometemos todo este tipo de inmoralidades, ¿verdad?, dice la Biblia que estamos adulterando, que estamos fornicando. Porque dice aquí Pablo, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque Dios dice que los dos serán una sola carne. Y por eso precisamente este tipo de situaciones están dadas dentro del matrimonio.
La parte sexual dentro de un matrimonio es un fuego que bendice, es un fuego que mantiene vivo la relación matrimonial. El fuego fuera del matrimonio. Saca tú el fuego de tu chimenea y ponlo en tu sofá y ponlo en tu comedor. ¿Qué va a pasar? Se va a incendiar toda la casa y se va a destruir toda la casa. Así de graves son estas situaciones y así nosotros debemos de tomarlas y de tomar nuestras precauciones. Número 3, hermano, en esta, ni en el antro ni en la corte. Somos un espíritu con el Señor. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, dice Pablo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo insiste mucho con los corintios en cuanto a la fornicación. ¿Por qué? Porque se había infiltrado en la iglesia. Porque lo mismo que practicaba la ciudad libertina es lo mismo que practicaba la iglesia. Y hoy con tristeza, hoy en día podemos decirlo también con tristeza en nuestra modernidad. Muchos cristianos siguen practicando este tipo de inmoralidades. Pablo rechaza el argumento platónico de que podía complacerse a los sentidos ahora porque esto no sería posible luego de la muerte. En otras palabras, este pensamiento, ¿verdad? Al cuerpo lo que pida, viene desde esas épocas, desde Platón, porque después de muertos ya no hay nada. ¿Sí? Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está diciendo, no soy dueño de mi cuerpo pertenece al Señor, soy un espíritu con el Señor. Somos un espíritu con nuestro Dios. ¿Sí? Y si no somos un espíritu con nuestro Dios, entonces estaremos unidos con el enemigo. Y Pablo está diciendo aquí, fuimos comprados con sangre. Debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no puedes andarlo trayendo por cualquier lugar ni haciendo cosas que no convienen. Porque además de pecar contra tu cuerpo, también marcas una separación entre ti y Dios. Concluyo mi mensaje, hermano. Nos vemos en la corte. No somos iguales de injustos que el mundo. No tenemos por qué acudir a resolver nuestras diferencias en un juzgado civil. Seremos jueces de lo terrenal y de lo eterno. Tenemos la capacidad de juzgar y de reconciliar y de resolver entre nosotros. Si no hay un acuerdo, acuérdese, se tiene un método infalible, el perdón. Sufre el agravio, sufre ser defraudado. Número 2, nos vemos en el antro. Viva la vida loca, ¿verdad? La lista del libertinaje, hermano, es mucho más grande de lo que comentamos hoy. Y era normal en la ciudad, pero no debía de serlo en los cristianos. Pablo dice, no erréis, no te engañes. Hoy en día hay muchos cristianos modernos, ¿verdad? Que van a esas congregaciones, ¿verdad? Donde el pastor dice, yo ya no voy a predicar del pecado. Aquí la palabra pecado está fuera. Número 3. No nos vemos ni en la corte ni en el antro, les dice bien claro Pablo a los corintios. Aunque la ley hace lícito el pecado, a mí no me conviene ni debo de dejarme dominar por él. No somos dueños de nuestro cuerpo como para andarlo trayendo ahí como un trapo viejo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos un espíritu con el Señor. Por lo tanto, glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. Amén.